El siguiente episodio fue grabado en colaboración con Laboratorio de Podcast de Telemedellín, así que ya sabes que también me podrás ver en la televisión. Un abrazo. La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Hola. Bienvenidos a este espacio donde vamos a aprender de sexualidad sin misterios. Mi nombre es Ana Sofía Giraldo, soy sexóloga y en este espacio quiero hablarte de las herramientas que necesitas para educar a un pequeño ser humano en tu hogar y que no siga siendo esto un tabú como lo es para nosotros. Me parece importante entender que hablar de sexualidad se aprende. Se aprende no solo con el lenguaje verbal, sino también con el lenguaje no verbal. Tengamos eso supremamente claro. Porque entonces una de las primeras preguntas que hace un cuidador primario, léase papá, mamá, abuela, tía, la persona que esté a cargo de un pequeño ser humano, quiero decirle que este lenguaje verbal y no verbal va a educar. Y también su ejemplo, es decir, lo que usted hace o no hace, también va a dar educación sexual. Entonces, cuando hablamos de cuándo empezar a hablar, para muchos de nosotros se refiere a cuándo tener como una gran conversación sobre la penetración. ¿Por qué? Hemos hablado de que a nosotros nos han enseñado sobre sexualidad teniendo que ver todo con cómo se conciben los hijos y cómo no se deben concebir los hijos. Pero la realidad es que la educación sexual compone muchísimas otras cosas. Entonces vamos a hablar de que compone también los afectos o no afectos. Es decir, cómo usted exprese el amor o exprese el desamor también va a ser parte de la educación sexual. Aquí quiero que cerremos un poco los ojos por un momento y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y vamos a pensar en nosotros mismos cuando teníamos la edad de ese pequeño ser humano que tenemos en nuestro hogar, en caso de tenerlo, o que nos rodea en nuestra vida, es decir, sobrinos, primos, o sea, lo que sea muy cercano y con el que tengamos contacto. Ahora pensemos en esa edad y vamos a pensar ese mundo que nos rodeaba, qué tanta información nos daba, si teníamos información, si nos decían las cosas o a veces nos decían unas cosas y los adultos actuaban de una manera totalmente diferente. Quiero que pensemos y nos encuadremos en ese momento de nuestras vidas y pensemos cuáles eran nuestros mayores interrogantes frente a la vida sexual de las personas, de nosotros mismos. ¿Cómo definíamos, por ejemplo, si teníamos contacto con el placer corporal? Eso. Lo definíamos como cosquillas, lo definíamos como se siente rico, lo definíamos cómo y cómo lo veíamos. ¿Desde cuándo fue ese primer contacto que encontramos con nuestro propio cuerpo y nuestras propias sensaciones placenteras? Vamos a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque entonces ahora quiero que esta información que usted acaba de vivenciar usted mismo, de que usted acaba de como adentrarse en ella, quiero que la tenga en consideración porque esos elementos que quizá usted vivió de desinformación, de tabú y todas estas cosas no son las que van a vivir estos pequeños seres humanos. Hay un cambio muy importante y es Internet. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a mezclar esto antes de adentrarnos en educación sexual? Porque quiero que recuerden que ahora hay una, mejor dicho, como le dijéramos, como una avalancha de información. Y esta avalancha de información es tan grande que genera a veces como que uno se sienta abrumado. Y con ese abrume viene también como la desinformación, es decir,
hay cosas que se dicen que son reales, hay cosas que se dicen que no son reales, hay cosas que, entonces, que si el uno dice que, piensen en alimentación, que es otra esfera diferente, que si el pollo es bueno, que si los jugos son malos, que si la harina esto, que si la grasa lo otro, y termina usted como sin saber qué hacer. Un poco eso puede estar ocurriendo también en la sexualidad. Entonces, hablar de educación sexual compone los afectos y en un inicio vamos a hablar de las primeras fases, vamos a hablar de la primera infancia. Entonces, en esta primera infancia, el centro de la primera infancia debe ser el autocuidado y o sea, como todo el entender cómo es mi cuerpo, como el entender cuáles son las partes de mi cuerpo, la apropiación de mis sensaciones y de mi cuerpo. En esa primera infancia vamos a ver entonces niños que se exploran sus genitales, niños que si se bañan con adultos van a explorar los genitales de los adultos quizás o van a mirarlos con curiosidad en caso de que se bañen con un adulto que no es de su género, pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros como adultos podamos pensar. Eso, es decir, si un niño está revisando mis genitales, no es porque quiera satisfacerse o porque tenga un pensamiento impuro o porque nada de esto, porque esto pertenece a la conciencia y la mente del adulto. El niño simplemente está diciendo, ¿cómo es el mundo? Quiero entenderlo. ¿Tú por qué tienes eso? Y yo por qué tengo esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Y cómo, o sea, qué es eso? Lo mismo que cuando nos tocan la cara, nos tocan los oídos, nos tocan la nariz, al principio cuando son bebecitos. Y nosotros no decimos, oye, mi nariz es mía, no me toques. Recibimos esas exploraciones de una manera muy abierta y entendiendo que están aprendiendo a conocer el mundo. Si usted se siente mal con las exploraciones, puede decirlo también. Puede decirle, mira, estos son mis genitales, son estos y estos, o sabes qué, yo después te muestro una foto o te lo muestro en ti, te digo cómo son los tuyos y cómo se llaman, pero yo no me siento bien como con que tú me toques. Eso también es una forma de que una persona amorosa ponga un límite y esos límites viniendo de una persona amorosa van a ser cosas valiosas porque después en una relación de pareja, en caso de que se dé, la persona va a tener toda la capacidad de decir, así ame a esa persona, mira, este es mi límite, te quiero, pero yo aquí me siento incómodo, listo. Entonces, entender esa parte de poner los límites, de entender estas exploraciones y de que usted es el referente, nos va a servir un montón. ¿Por qué? Porque entonces hay gente que dice, yo no me siento cómodo bañándome, no se bañe, pero yo me siento cómodo bañándome, báñese. ¿Cómo hago para entender que ese pequeño ser humano va a necesitar conocer su cuerpo? Una de las cosas que más les quiero decir es, por favor, recordemos obligatoriamente hablar de los genitales por su nombre. Nada de colita, rabito, huequito, o sea, nada de ese tipo de palabras. La genitalidad, tanto femenina como masculina, tiene un nombre y ese es el nombre que tiene. Y de hecho quiero desmitificar algo muy importante en los genitales femeninos y es que el genital externo femenino, el que usted alcanza a ver si tiene un espejo y se lo pone entre las piernas, se llama vulva. Repita conmigo, vulva. Sí, así, repita otra vez, vulva. Y quiero que lo repita hasta que se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque así se llama. Ay, no, Ana, no, es que ese nombre tan feo, a mí me da pena decir eso, yo digo siempre vagina. Vagina es el hueco por donde puede salir un bebé o por donde puede introducirse un pene, un dedo o en mil otros objetos que usted quiera o piense en este momento. Entonces, es otra parte del genital y eso genera confusión. ¿Por qué? Usted no le va a decir al codo, mira, la esquina del brazo. No, usted le dice codo, nariz, ojos, oídos, mejillas, boca, mentón. Usted, o sea, usted no dice otros nombres. Bueno, pues que digamos cumbamba, pero todo el mundo conoce eso porque es un slang, es decir, es una palabra que se utiliza como en la calle.
pero la palabra castiza sería mentón. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando damos educación sexual, a veces nos enfocamos muchísimo en hablar de las cosas que no deben ser. ¿Listo? No dejes que nadie te toque tu cuerpo jamás. De verdad, jamás. O sea, de verdad queremos tener personas que no sean capaces de vincularse con otros seres humanos en caso de desearlo de una manera consciente, segura y tranquila, donde puedan sentir placer o tener un vínculo profundo con otra persona. Entonces, ojo con estos solamente no, 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 sino que lo que vamos a hacer es ver también cómo sí. ¿Listo? Entonces, cuando usted empieza a hablar del cuerpo, a hablar de las palabras como son, está también generando algo bonito y es la apropiación de las partes y también la capacidad de hablar de algo que le puede suceder y explicar. Es decir, hay veces cuando uno tiene un bebé y se enferma, lo más difícil de que un bebé o un niño pequeño se enferme es que usted necesita entender qué le duele o si tiene cólico o si le rasca o si le pica, porque si no, usted no sabe cómo decirle al doctor, oiga, este personaje tiene esto y esto y esto. Entonces, cuando eso sucede, usted necesita enseñarle a ese pequeño ser humano cuáles son cada una de las cosas que podrían pasarle para que ese pequeño ser humano aprenda a hablar. Y esto va a ser, vuelvo y digo, un arma muy importante, o no la llamemos arma, pero llamémosla, pues sí, como se va a hacer una facilidad muy grande para que este pequeño ser humano pueda expresarse correctamente. No solo si pasan cosas malas, sino también si le pasan cosas buenas. Es decir, si hay algún tipo de violencia sexual por ahí andando, esta pequeña persona va a saber decir y explicar dónde lo tocaron, cómo lo tocaron, qué le hicieron, qué no le hicieron, sin que usted tenga que estar ahí como la fiscalía. Pero dime, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde salió? Listo. Que ahora les voy a hablar de eso porque a veces tomamos esa actitud muy, muy, muy como de estar encima, como de que esto es lo que pasa y realmente necesitamos entender que, juepucha, o sea, estos niños necesitan aprender a expresarse. Entonces, ahí vamos a tener un pequeño blindaje. Es decir, en esta primera infancia, yo quiero decirles que vamos a ir sembrando semillas. Hay algo esencial en esta primera infancia y es que usted, como cuidador primario, es más importante que el sol en las mañanas. O sea, el sol sale en las mañanas y el sol es esencial para nosotros vivir, ¿cierto? Bueno, usted para ese pequeño ser humano es el sol, es lo más importante y va a ser el gran, gran, gran indicador de amor, de desamor, de comunicación, de no comunicación, de negociación, de cómo me expreso o no me expreso, o sea, de todo, cómo te quiero, no te, o sea, de todo. Y eso hace que también sea importante empezar a sembrar esas semillas. Entonces, aquí vamos a desmitificar otra cosa, y es que en esta pequeña infancia hay seres humanos que pueden preguntar y seres humanos que pueden no preguntar. Y yo quiero que entiendan que si nuestro chip es de esto no se habla, pues entonces nosotros vamos a sentir como agonía, para algunas personas es realmente una agonía tener que hablar de este tema. Entonces, quiero que usted esté muy atento, porque entonces hablar de sexualidad hemos visto que es las partes del cuerpo, hemos visto que es las expresiones de amor, hemos visto que es la comunicación, hemos visto que es también la lejanía, padres proveedores que solo trabajan y no vienen ni son capaces de divertirse, padres que están haciendo cosas con un celular todo el rato, entonces están con el celular ahí y viendo, o sea, esto es un distractor, esta pantalla es, tú no me importas tanto y tengo ahí, y ojo, que eso es un boomerang, porque ahora que lleguemos a la adolescencia, vamos a ver que ellos van a empezar a decir, ah, esto que tú me decías, yo lo voy a hacer contigo también y nos va a doler porque vamos a empezarnos a ver reflejados en ellos. Y yo creo que
quienes somos papás, mamás o cuidadores primarios de estos pequeños seres humanos, podemos decir que una de las cosas más difíciles a veces es vernos reflejados en ellos, no solo en nuestras cosas positivas, sino también en nuestras cosas que decimos, uy, esto no me gusta tanto de mí. Entonces, vamos a hacer un consolidado de lo que pasa en esta primera fase. De 0 a 6 años, los niños empiezan a tener esa exploración de sus cuerpos y de los cuerpos que los rodean. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? ¿Cuáles son las diferencias entre tu cuerpo y el mío? ¿Listo? Hasta ahí. Esa parte va a ser parte del proceso. Lo segundo es que van a tener como ya muy entendido alrededor de los 2, 3 años la diferencia de los sexos. Tú eres hombre, yo soy mujer. ¿Listo? O sea, ellos van a empezar como a entender, tú eres diferente a mí, ya lo veo, lo siento en el cuerpo y lo siento en la forma en la que tú actúas y en la que yo actúo. Y después, más o menos, entre los 2 a los 4 años, 4 o 5 años, se va a consolidar la identidad de género. Entendamos la identidad de género, y esto se los voy a explicar. La identidad de género es yo me siento mujer, en mi caso, voy a hablar de mi caso personal, yo me siento mujer y yo me expreso como mujer y yo me veo como mujer. Esa concordancia entre cómo me siento y cómo me veo y me expreso hace que mi identidad de género sea una mujer cisgénero. ¿Listo? Si tú eres hombre y te pareces a un hombre y te sientes como un hombre, entonces tú vas a ser un hombre cisgénero. ¿Listo? O sea, es decir, nosotros tenemos clasificación. Si yo me veo como mujer, pero me siento como hombre, entonces yo voy a ser una persona que voy a querer hacer un tránsito. Por eso se llaman trans. ¿Listo? Puede que no en esta primera infancia. Estoy explicando este concepto porque ya vamos a ir hilando con las otras etapas de la vida. Pero en esta primera fase, de 0 a 5 años aproximadamente, muchas personas cuando se consolida la identidad de género pueden decir, yo no me siento tan como me veo. ¿Listo? Entonces puede haber diferentes como cosas que pasen. Si pasan, quiero hacer acá una acotación muy importante. Quiero que usted como papá, mamá o cuidador primario, por favor, no hiperventile. ¿Listo? Es decir, si yo entiendo que la educación sexual se da a partir de los roles y los estereotipos de género que en plata blanca o de una manera sencilla son mi concepto de cómo es el deber ser de un hombre y cómo es el deber ser de una mujer. ¿Por qué lo hago entre comillas? Porque esa es su percepción. Tal vez si nos vamos a otro lugar del mundo, el ser hombre o el ser mujer tenga otra forma de verse muy diferente a la que usted piensa. De hecho, podría ser el ejercicio. ¿Cómo creo yo que debe ser un hombre y cómo creo yo que debe ser una mujer? Con esas características es que usted está diciendo, mi pequeño ser humano debe ser así. Esto es lo que yo llamo, o sea, esto es mi mirada de la vida y lo que yo llamo, este es mi mapa. Entonces, si tú te pareces de mapa, vamos bien. Si tú no te pareces de mapa, Dios mío, aquí empieza como algo a suceder. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque alrededor de los 5 años, alrededor del 10% de estos pequeños seres humanos van a decir, ok, puede que mi identidad no se parezca como me veo. Y van a poder tener expresiones entonces diferentes a lo que usted considera que es un hombre o una mujer. Vuelvo y explico. Entonces, ¿qué hay que hacer para no perder el pánico? Recapitulo. Usted debe entender que aceptar la diversidad va a ser un proceso que le va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque entonces no significa empujar la diversidad. Ahí hay un gran abismo entre un concepto y el otro. Porque cuando yo la acepto es sencillamente entender que hace parte de la vida. Yo no tengo que hablar mal de personas diversas, yo no tengo que criticar a personas diversas, yo no tengo que sentirme mal porque hay personas diversas cerca de mí. Simplemente lo entiendo, lo acepto y sé que es la vida de los otros. Yo vivo la mía como a mí me parece y los otros la viven como a los otros les parece. Esto se los digo porque es esencial entender que cuando educamos y entendemos esta identidad y esta diversidad, vamos a estar previniendo violencias sexuales en el futuro. Esto no es te vamos a empujar a ser quien nosotros queremos que eres o te vamos a empujar por acá o allá, sino vamos a entender que todos somos diversos, cada uno en lo suyo. Entonces,
Esa identidad de género se expresa así. La identidad es cómo yo me siento. La orientación del deseo es a quien yo amo. Listo, entonces yo puedo ser una mujer cisgénero, como se los expliqué, y enamorarme como actualmente lo hago. O sea, yo estoy enamorada de mi marido, que es un hombre cisgénero. Eso me hace a mí heterosexual. Pero si yo fuera una mujer cisgénero que se enamora de una mujer cisgénero, entonces yo sería una mujer homosexual. Pero si yo soy una mujer cisgénero que se enamora de un hombre cisgénero o que también puede estar con una mujer cisgénero, entonces yo voy a ser bisexual. Pero si yo soy una mujer cisgénero, yo sé que se va complicando, lo pueden anotar. Entonces, si yo soy una mujer cisgénero, y me enamoro de un hombre cisgénero o de una mujer cisgénero o de una persona trans, entonces ahí yo voy a ser una mujer pansexual. ¿Listo? Pansexual. Van a entenderlo muy bien cuando les diga que la gente generalmente dice que es pansexual cuando se refiere a yo me enamoro del ser humano, no de los genitales. Es decir, configuran las relaciones, se enamoran del ser humano, pero no necesariamente tiene que estar el genital exactamente igual a cómo te ves. Y eso es un pansexual. Entonces, Ana, ¿tengo que hablarle a esto a mi pequeño ser humano de 0 a 6 años? No, usted no tiene que hablarle de eso necesariamente, pero es indiscutible que usted lo va a ver en la vida diaria. Para hablar de sexualidad no estamos pensando en que solo nosotros damos un discurso, nuestros hijos están en el mundo real, fuera de nuestra burbuja. Entonces van a ver avisos, van a ver canciones, van a ver publicidades, van a ver un montón de cosas. Y eso también hace parte de la información que reciben. Entonces yo no tengo que decirle, mira, te voy a dar la clase de cis a los 0, 4, 3. No, pero yo sí la tengo que entender. Porque cuando yo la entiendo, ya me voy preparado también para lo que se viene luego. Entonces, estos chicos después tienen de que tengan curiosidades por los cuerpos, que también se los dije, entonces esta es otra característica, no la olviden, tienen curiosidad por los cuerpos propios, por los cuerpos ajenos, o sea, por cómo te ves tú, cómo me veo yo, cuáles son nuestras diferencias, y finalmente van a tener una gran, o sea, como un gran vínculo con los afectos, es decir, la forma en que la que los quieren, vuelvo y repito, o no los quieren, hace parte de lo que entienden en su sexualidad, ¿listo? Y de cómo se van a vivir como seres sexuados. Para esta primera fase, quiero mostrarles libros que pueden ayudarles a sembrar semillas y que son libros que hablan de temas importantes que después pueden construir ustedes para la sexualidad, que son libros perfectos para niños. Y entonces vamos a empezar con este, ya se los voy a mostrar. Este de acá es un libro, se llama El tigre y la tolerancia. Este es un cuento muy bonito que habla de un tigre y tiene unos dibujos, o sea, es perfecto para primera infancia, mírenlo acá bien. Entonces es un libro que tiene como, o sea, como palabras cortas, usted se lo puede leer. Y el cuento es ¿cuál? Este tigre nace en un lugar y se enamora del amarillo y del negro, listo, él es rayado, pero él solo se enamora del amarillo y coge mucha pintura y empieza a pintar a todos los animales de amarillo. ¿Por qué? Porque él es el rey de la selva, según él, y entonces los animales le tienen miedo y no son capaces de decirle que no. Entonces, él empieza a pintar a todos los animales, a todas las plantas, a todo lo que se atraviesa y anda por todos lados con pintura y brocha y pintando, hasta que un día llega al mar. Y cuando llega al mar, se da cuenta que no tiene pintura suficiente para pintarlo. Entonces, desconsolado, se tira en el mar, o sea, se tira como al piso y ve el cielo y se da cuenta que el cielo es azul. Y ahí hay una catarsis muy grande porque se da cuenta que no va a ser capaz de pintar a todo el mundo de amarillo, que no todo el mundo va a pensar como él. Y entonces él tiene que aprender a entender que cada uno es diferente. Este para mí es un libro esencial
en cuanto a todo el tema de respeto por mí, por los otros. Que el respeto en educación sexual no solo es un respeto que tiene que ver con cómo me respetan a mi ojo. También, mis hijos van de pronto a la casa de los abuelos. Y en la casa de los abuelos, amigui, las cosas son muy diferentes a como son en mi casa. Y entender y tolerar que yo no puedo controlar todo va a ser también un aprendizaje para mí como adulto. Entonces es un libro muy hermoso. Otro libro perfecto. Este, por ejemplo, habla de la niña que era más veloz que el viento. Y es la historia de una niña que es colombiana y que corre carreras de carros, que se abre espacio en un mundo netamente masculino. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de roles y estereotipos de género. Esta niña es una niña que, ¿por qué tiene que estar acá? ¿Por qué tiene que ganarle a los otros niños? Es una niña así. ¿Y cómo le empiezan a hacer diferentes formas de rechazo y de violencias al ser mujer y estar ganando? Entonces, y no solo a ella, ojo, a los niños que compiten con ella. ¿Cómo te vas a dejar ganar por una mujer? ¿Cómo vas a dejar que eso suceda? Porque esos roles y estereotipos de género son los que nos indican las mujeres no tendrían que estar acá. Pero entonces, ¿cómo cambiamos nosotros todas esas dinámicas y les hacemos entender a los niños y a las niñas que no hay juegos de niños ni niñas, que no hay muñecas ni de niños ni de niñas, que no hay ropa ni de niños ni de niñas, sino que todo es de seres humanos? Si nosotros como adultos no nos lo creemos, pues entonces ellos tampoco lo harán. ¿Listo? Acá viene uno, es de una editorial que me parece preciosa, se las quiero recomendar mucho, o sea, tiene como como unos cuentos, son colombianos, a mí me encantan los libros el de la niña más veloz que les mostré es colombiano también, y ese también, pero este habla de las polaridades, se llama Todo lo contrario. Entonces vemos el frío y el calor, y entonces hay gente que dice, no, el frío es el mejor, no, el calor es el mejor, y vamos a ver como las duplas, los más altos, los más bajos, entonces nos lo va a mostrar. El animal más alto es este y lo necesita por este y este y este, pero el animal más pequeño es este y la fuerza que tienen esto y esto y esta es esta. Entonces, en alto, bajo, en caliente, frío, negro, blanco, muchos, pocos, todas las polaridades que hay. Es un libro muy bonito que yo lo recomendaría ya como para la parte de terminando esta primera infancia, 6, 7 años, pero es un libro que podemos ir leyendo pequeñas historias, o sea, tiene pequeñas historias y queremos leerlo desde más chiquitos. Entonces ahí me parece que es muy increíble. Ojo, estamos hablando en esto de diversidad y de respeto. ¿En cuál de estos libros que les he mostrado hasta ahora estamos hablando de sexualidad? En ninguno. Pero es que entonces tenemos que entender que la vida per se es respeto para ti y respeto para mí. Listo, podemos pensar diferente, eso no nos hace enemigos. Y aquí sí voy a entrar a uno que para mí es uno de los libros más fantásticos, ya explícitamente hablando de sexualidad, pero desde la diversidad de la configuración de las familias. ¿Por qué quiero tomar este libro? Porque este libro habla de muchas familias, papi, papá y yo, pero también habla de familias interraciales, también habla de familias enredadera, que son los tuyos, los míos y los nuestros. Si usted es de los que en algún punto ha dicho, yo vengo de una familia disfuncional, quiero decirle que usted viene de la familia que es. No hay familias disfuncionales, hay familias diversas y todo eso hace parte de la construcción que tenemos. Entonces, este libro es un libro muy bonito para primera infancia que habla de toda esta diferencia. Entonces, vamos a seguir con la otra etapa, porque la siguiente etapa vamos a hablar de la etapa de la preadolescencia. Ya terminamos un poco primera infancia, ya entendemos que no tenemos que hablar de coito,
que aquí nos vamos a enfatizar sobre todo en el autocuidado y en la capacidad de recibir expresiones de afecto, de darlas y de nombrar las partes de mi cuerpo, de respetar a los otros cuando me dicen no, de ser capaz de decir que no, y el concepto de intimidad también. Si tenemos control de esfínteres, en control de esfínteres vamos a hablar de toda la parte de cuando empiezo a dejar el pañal, cómo ingreso al baño. El baño es una parte de intimidad. O sea, todo esto empieza a sembrar pequeñas semillas. Hay algo que ahora que antes de que empecemos la preadolescencia les voy a decir. En esta primera infancia recordemos que si nosotros aprendimos desde el tabú, es muy factible que no digamos nada. ¿Cómo saber cuándo empezar a hablar? Porque uno tiene que proponer el tema. Es decir, hablar de sexualidad se aprende. Entonces recuerde que usted es el sol. Y si usted es el sol, usted no va a decir, no, hoy no salgo porque no me han dicho que salga. No, usted el sol sale, ¿cierto? Entonces vamos a poner el tema. ¿Cómo ponemos el tema? Es muy sencillo. Recuerden, por favor, en un momento, o sea, hagan como la introspección de pensar en sus papás. Ay, mi papá y mi mamá cuando veíamos televisión y pasaba una publicidad así como muy horrible, entonces mis papás decían, ya, cambien el canal y se ponían muy nerviosos. Sí, ok. Bueno, ahora quiero que piense en cuáles momentos usted ha sentido ese nerviosismo, esa angustia, esa sensación de, o sea, trágame tierra. ¿Cómo hago para, o sea, cómo hago para poder resolver este asunto que quiero salirme acá? Porque esa sensación puede darles claves e indicaciones de cuándo ustedes deberían hablar de sexualidad. Porque entonces si el automático es de esto no se habla, tengo que ignorarlo, ese automático se va a ver reflejado en estas expresiones corporales que les acabo de decir u otras diferentes que usted tenga. Entonces, cuando usted sienta eso, respire, respire y siempre piense, ¿qué información me hubiera a mí gustado que mis adultos me hubieran dicho cuando yo hice esta pregunta o cuando yo me encontré con esta situación? ¿Cuál es esa información que a mí me gustaría saber? Porque entonces nuestros hijos se están preparando para ingresar en el mundo adulto jugando bajo sus reglas. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que yo necesito hablar con este pequeño ser humano? Entonces arranquemos ahora con la preadolescencia, que es alrededor de los 7 a los 12 años. Entendiendo no preadolescencia como los cambios físicos, sino como esta etapa después de que termina la infancia, o sea, la primera infancia y antes de la adolescencia. En esta etapa ya tenemos niños mucho más curiosos por diferentes cuerpos, por diferentes relacionamientos, por lo que hacen los adultos, mucho más conscientes, entienden más. Entonces son niños, por ejemplo, que pueden estar jugando como a, no sé, la enferma y el doctor, o el doctor, o la doctora y el enfermo, lo que sea. Es decir, van a tener juegos que pueden simular como roles que ven en los adultos. Y puede ser que en esos juegos tengan simplemente como te toco, qué pasa acá, o pues hay unas primeras interacciones. Esas interacciones quiero dejar muy claro que no necesariamente implican un abuso sexual, no necesariamente implican que el niño esté viendo cosas horribles, no necesariamente implican que el niño le están haciendo algo. Para poder determinar esas situaciones, si se están dando, se necesita mucho más que una exploración con otros niños. Lo que pasa es que para nosotros como adultos a veces va a ser muy difícil. Y aquí quiero explicarles algo que para mí es esencial. ¿Se acuerdan cuando les dije que los niños iban a ingresar a jugar en el mundo de los adultos? Bueno, el mundo de los adultos tiene reglas y tiene reglas donde usted dice, o sea, yo no hago esto porque yo sé que la consecuencia es esta y esta. Eso es súper claro para usted, pero para los pequeños seres humanos no. Entonces, vamos a hablar de este tema para adentrarnos ya en esta etapa. Cuando a mí me dé angustia porque veo que hay un acercamiento o un juego de estos, o se desnudan o empiezan a tener como así cuchicheos, y empiezan a tener como estas dinámicas con otros niños, entonces yo voy a tener en cuenta lo siguiente, y es, ¿qué me hace sentir eso a mí como adulto? ¿Listo?
O sea, yo quiero que usted piense, o sea, yo por qué me estoy sintiendo incómoda con esta situación o incómodo, yo qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? Ahí tiene que haber una primera respuesta. Entonces yo tengo que darme cuenta qué hace eso para mí como adulto. Por ejemplo, si yo voy a ver, no sé, a mi pequeña ser humana y le digo, Juanita, no me gusta que te estés tocando los genitales en público. Pues o sea, no le estoy dando una indicación de cómo sí hacerlo, porque eventualmente lo va a hacer y más si se siente bueno y si le da placer. Entonces, yo lo que debería hacer es lo siguiente. Mira, yo como tu mamá, Juani, siento que me encanta que hayas encontrado el placer en tu cuerpo, que se siente súper rico. A mí también me pasa, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que nosotros como adultos es como si fuéramos seres asexuados, como si jamás en la vida tuviéramos relaciones sexuales. ¿Es eso real? No. Vamos a ir a mostrarles cómo, tampoco, pero dejar ahí implícito que tenemos relaciones sexuales y que nos apropiamos de nuestro placer también es un regalo muy bonito, porque después en la adultez les va a permitir a ellos entender que ellos también van a seguir siendo seres sexuados después de sus hijos en caso de tenerlos. Entonces, volviendo al ejemplo, Juani, yo como tu mamá siento, si usted no siente que le da felicidad que su hija haya encontrado los placeres en su cuerpo, y no, pues puede decirlo, o sea, puede decirlo, pero ya quiero que lo medite mucho. Entonces, yo como tu mamá, es decir, yo me apropio de lo que yo voy a decir, porque esta es mi visión de la vida, que quede muy claro. Esta es la forma en la que yo concibo esta información que voy a dar. Eso puede dar pie a que si va donde el papá, o si va donde la tía, o si va donde la abuela, piensen otra cosa diferente y esta persona entienda, ok, es que todos piensan diferente. ¿Cómo va a pensar yo? Ya eso será otro camino. Pero entonces yo como tu mamá pienso que me encanta que lo hayas encontrado. Sin embargo, aquí viene como el límite. Quiero decirte que me parece que esto es muy importante que lo tengas en tu vida, pero para ti misma en este momento de tu vida. Esto no es algo para hacer en público, no es algo para hacer en el salón y no es algo para hacer con mucha otra gente o para pedirle a otra gente que lo haga contigo. Es decir, esto es algo para hacer en tu habitación, en solitario, en este momento de tu vida, porque es un acto privado. Tú no me ves a mí haciéndolo, ¿cierto? Y no deberías ver a ningún adulto. De hecho, si ves a algún adulto, eso puede tener consecuencias legales importantes. ¿Qué le estamos diciendo ahí? No es nunca dejes que nadie te toque, jamás. Le estamos diciendo, en este momento de tu vida, estas son las limitaciones, este es el encuadre y así sí lo puedes hacer. Porque tenemos que darle también un como sí. ¿Listo? Y después viene la última parte de este proceso que serían los porqués. Porque entonces yo le voy a decir, no te puedes tocar porque eso es cochino. ¿Por qué? No te puedes tocar porque te van a salir pelos en la mano. ¿Por qué? No te vas a tocar porque eso es asqueroso. ¿Por qué? Porque eso es, ¿qué es? Entonces, cuando usted dé estas limitaciones y de sus explicaciones, quiero decirles que esos porqués son esenciales. Primero, porque desactivan las visiones que tiene el adulto en lo que siente en su sexualidad, en cómo se vive en su sexualidad y dejamos los pilotos automáticos. Es decir, quiero que usted para esos porqués reflexione. Esto que yo voy a decirle a este pequeño ser humano, a mí como adulto, me ha ayudado para ser más feliz. O sea, es algo que yo digo, o sea, sí, lo repetiría toda la vida. O, por el contrario, es algo que no me ha dejado caminar y transitar por una plenitud sexual para mí. Ahí voy a desactivar esos automáticos. Voy a reflexionar. Y yo quiero que ahí piensen muy bien en esos por qué. Porque llegada a la adolescencia, este pequeño ser humano va a comparar sus porqués, porque usted ya no va a ser ese sol del que hablamos, sino que más bien va a ser como, o sea, esta persona no sabe tanto y mis amigos y amigas saben mucho más que mis papás o que mis cuidadores primarios. Y mis cuidadores primarios ya están, o sea, son súper obsoletos, no saben nada. Entonces ahí los amiguis le van a decir, o sea, tus papás o tus cuidadores, o sea, no saben nada. Eso realmente no se te va a caer la mano, no se te va a poner peluda, no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Es decir, van a desmoronar sus porqués.
¿Con qué dificultad o con qué consecuencia? Que si usted estaba sembrando la semilla para hacer el canal de comunicación directo de ese pequeño ser humano, se le va a desmoronar, porque se van a dar cuenta que usted dijo una cosa que no se sostiene. ¿Cuáles cosas podría usted decir? Por ejemplo, usted podría decir, porque me da miedo que haya alguien que quiera tocar tus genitales sin que tú quieras o incluso creyendo que tú quieras, abusando de su poder y de su posición. O me da miedo que, o sea, tienes que entender, o no hablemos desde el miedo, tienes que entender que en el mundo de los adultos, a los adultos les incomoda mucho la exposición genital y por eso más adelante te vas a dar cuenta que hay reglas legales que dicen que tú no puedes hacer eso. Entonces, para entenderlo, vamos a ir poco a poco. Es decir, usted tiene que decirle esto todo así tal cual yo se lo digo. No, por eso le doy las herramientas para que usted reflexione en sus porqués. Porque ahí viene que la diversidad, el respeto y el entendimiento de que usted es un mundo, su familia es un mundo, yo soy un mundo y este es mi mundo, el suyo es otro. Entonces aquí no necesitamos ser todos iguales, necesitamos entender que las reglas de los adultos nos rigen a todos por igual. Es decir, si usted se exhibe en público, si yo me exhibo en público, vamos a terminar con las mismas amonestaciones legales. Entonces, eso es una cosa que no importa lo que usted piense, su moral y sus valores es real. Y yo también, eso se lo puede decir. El resto de cosas usted tiene que trabajarlas, porque finalmente como adultos ese es el reto. O sea, ¿cuál es la información que a mí me ha servido? No lo olviden. Entonces, estos pequeños seres humanos van a tener ya muy claro qué es lo que se espera de ellos. Y aunque lo tengan muy claro, lo que se espera de ellos, puede que, es decir, ya están como más alineados. La expectativa de ser hombre o ser mujer es esta. Yo tengo que comportarme de tal forma, o tengo que comportarme de la otra. Y ojo, aquí pueden empezar, si desde la casa hay intolerancia a la diversidad, pueden empezar a presentar conversaciones que demuestren que ellos también están siendo intolerantes porque se están alineando con la familia hacia la diversidad. Entonces vamos a poder tener expresiones como, ay, tú no haces esto, tú eres un gay, ay, no, tú eres una nena y cosas así. Empiezan lentamente a ser parte del vocabulario de las respuestas que dan. Es decir, se empiezan a parecer cada vez más a nosotros. En esta fase también puede haber un incremento como en toda la intención de la exploración corporal. Vuelvo y les digo, la masturbación es el ABC de la sexualidad. Cuando yo como adulta o adulto me toco mi cuerpo, entiendo cómo me siento el placer, sé cómo me gusta, sé dónde me gusta, tengo un gran terreno abonado para poder decirle a otra persona, en caso de quererlo, mira, a mí me gusta así, a mí me gusta así, a mí me gusta como sea. ¿Qué es lo que pasa en muchos adultos? Que, o sea, no son capaces de decirlo porque no saben, porque su cuerpo ha sido vetado y es casi como si alguien más tuviera que venir a explorarlo porque yo no puedo tocarlo, no me tengo permitido eso y eso tiene que cambiar. ¿Sí? Porque es una responsabilidad muy grande, no solo para el que tiene ese veto frente a su cuerpo, sino para quien viene a compartir ese cuerpo con usted. Entonces imagínese uno llegar a un trabajo y que le digan, no, usted tiene que hacer todo esto, o sea, usted tiene que montar todo, tiene que decir todo y nosotros no le vamos a decir nada. Es súper difícil, a usted siempre le dan un entrenamiento. Entonces a veces esa falta de apropiación de nuestro cuerpo se ve reflejada en estas cosas de los adultos. Entonces la masturbación va a ocurrir, la masturbación necesita tiempos y momentos. Las exploraciones también pueden ocurrir. Las exploraciones es importante que sean entre niños de 0 a 4 años de diferencia máximo. Es decir, mi hija tiene 6 años y tiene un primito de 8 años. Amigui, puede ser un juego. ¿Tú qué tienes que hacer? Decirle, mira este juego, no me gusta. ¿Por qué? Inserte acá
sus por qué. No se los voy a dar yo por qué, porque es que usted es diferente a mí y usted puede pensar unos por qué totalmente diferentes a mí. Entonces necesito que haga la conciencia de sus porqués, eso es vital. Entonces en esos juegos que sea entre 0 a 4 años de diferencia. Si mi pequeño ser humano es de 7 años y está haciendo un juego de exploración con un adolescente de 14 o de 15 o de 16 o de 17, claramente NO, no. Con el profesor, claramente NO. Con la prima que tiene 6 años de diferencia, NO. 5, no. ¿Por qué? Porque ahí puede haber una desbalance en el poder y puede que esa persona que esté jugando crea que está jugando porque quiere, pero realmente está siendo manipulado por el más adulto, pues el más grande, y no manipulaba a lo mejor con la conciencia del adulto de te quiero, pero que sí, está jugando tal vez no siempre desde que quiere, sino desde que tiene que. Entonces eso es lo que queremos evitar. La otra cosa con los juegos sexuales infantiles es que también van a ocurrir casi siempre en un entorno privado. En un entorno privado se van a esconder de los adultos, se van a esconder en la habitación, en el closet. ¿Por qué? Porque ya tienen interiorizado que la sexualidad se tiene que hacer en la intimidad y que los adultos es muy probable que los regañen. Es muy probable. Entonces, esto se hace en la intimidad. Lo último y más esencial de estos juegos que pueden suceder es el consentimiento. Entonces, ¿se acuerdan cuando ahora les dije que ustedes podían poner límites con sus genitales y decir límite amoroso, a mí no me gusta, o sea, esto? Ese es el primer paso del consentimiento, porque en el consentimiento es tan importante saber decir que no como recibir un no por respuesta. Va en doble vía. De esa manera, usted va a tener ahí el blindaje de que esa persona si quiso o no quiso. Y si hay un juego sexual infantil, quiero que en vez de salir, ¿pero por qué? ¿Pero quién empezó? ¿Pero quién dijo? ¿Quién fue el que dio la idea? Y todas estas preguntas que nos sugieren como adultos, nos salen, perdón, como adultos, quiero que usted plantee, cuéntamelo todo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, me llegó esta información del colegio, me llegó esta información de la guardería. ¿Qué estaban haciendo? Cuéntame. Ojo, muy importante, esperando con paciencia que estos pequeños seres humanos respondan lo que sea que vayan a responder. Aquí les voy a poner un ejemplo muy bonito que habla de esto que les acabo de decir. Una mamá resolvió invitar, o sea, el hijo de ella, mayor, tenía una niña como de 4 años y un niño como de 8 años, 9 años. Esto no es un juego sexual, sino la última parte que les dije de no promover pues como las respuestas. Ella él había invitado a un amigo y el amigo vino y ellos estaban como maquillándose, los dos niños se estaban maquillando, estaban pues poniéndose todas las cosas de la mamá, las aretas, las cosas, o sea, no las aretas, pero todos los ganchitos, todas las cosas. Y entonces, cuando ellos estaban haciendo eso, la mamá, o sea, ella me decía, yo normalmente hubiera salido como, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Cierto? Con la visión del adulto. En ese momento la mamá respiró, esperó y entonces se quedó observando a los niños y les preguntó, ¿qué están haciendo? La respuesta de los niños fue demasiado hermosa. Nos estamos disfrazando de mujeres porque vamos a ir a espantar a la hermana menor. Y entonces lo que querían era parecerse a las mujeres para simplemente darle un miedo a la niña. No estaban jugando ellos a ser mujeres, no estaban pretendiendo ser nada, estaban en un juego de fantasía. De esa misma manera, entonces, si yo les hubiera dicho, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Pero qué? Ellos hubieran dicho, ¿qué pasó? No sabemos qué hicimos malo, pero ya sabemos que aquí hay algo horrible y, o sea, no vamos a volver a decir nada, listo. Entonces, es esencial entender eso de escuchar con tranquilidad. Recuerde, respire,
Y lo último que le voy a decir con respecto a estas preguntas también es que usted no tiene que responder todas las preguntas. Es decir, si usted le hacen una pregunta, usted no quiere decir, no tiene que decir, no, sí, esto es así, esto es así, no, 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 todo de una. Puede que usted le dé mucha angustia responderlas, puede que usted se sienta como, o sea, no puedo decir esto, no puedo hablar de lo otro, de lo que sea, pero entonces quiero que usted respire, piense cómo va a responder y le diga, ¿sabes qué? En este momento no tengo la respuesta para tu pregunta, pero te prometo que mañana te la voy a dar. Y al otro día, cuando usted ya se haya calmado, tener la conversación que necesita tener con ese pequeño ser humano. Listo. Entonces hemos hablado de cómo poner los límites, de cómo hacer la introspección de lo que nosotros sentimos, de cómo entender las diferentes actividades que suceden. Y también hemos hablado de esta última y es cómo yo soy capaz como de guiar a estos niños más allá de lo que yo piense de mí mismo. También quiero dejarles un tip que para mí es muy bueno y que siempre lo doy y no me canso de repetirlo, y es, si este pequeño ser humano no se llamara Juan, sino que se llamara Juana, yo pensaría lo que estoy pensando. Yo le diría lo que le voy a decir. Eso va a servir un montón para desactivar todos esos machismos o roles de género o sesgos o violencias que nosotros mismos habitamos y que no nos damos cuenta. Y si usted piensa, sí, se lo diría si se llamara Juan o si se llamara Juana, perfecto. De la información, está bien. Y si no se parece, y a mí no me importa que no se parezca, y yo le daría esta información diferente al uno y al otro, y a mí no me importa, también se la puede dar. Pero que tenga conciencia usted ya de esta herramienta me parece esencial. Por último, quiero hablar de algo muy importante que empieza en la preadolescencia y son los cambios corporales. Los cambios corporales, vamos a hablar de ellos, sí. Si usted, ¿cómo se habla de eso? Si usted es una mujer y tiene la menstruación, sea hombre o sea mujer, mira, tenemos esto, sí, yo tengo esta menstruación, la menstruación la trabajo con tal forma de higiene menstrual, la que sea que usted use, cómo se pone, cómo no se pone, sea niño o sea niña. Es decir, coja esos niños y no coja y les dice, vea, aquí es, pero si lo ven y si están ahí preguntando, denle las respuestas o indíqueles si estos son mis toallas higiénicas, esta es mi copa menstrual, este es el que sea, lo que sea que usted use y lo uso por esto y esto y esto, y este es mi ciclo menstrual y mi ciclo menstrual se demora 28 días y ya. Quiero decirles algo muy importante. ¿Hasta cuánto hablar? Porque entonces ustedes dicen, Ana, no, pues mejor dicho, o sea, según lo que nos has dicho, hay que darles una cátedra, pues más o menos como la que estamos escuchando. No, ahí van a tener algo importante y es que ellos van a dejar de prestar atención cuando usted ya esté hablando mucho. Entonces eso les va a dar un súper indicador para decir, ok, si el foco de atención de mi pequeño ser humano son 5 segundos, ¿qué información necesito darles en 5 segundos? Ya, si son bebés, la atención es súper corta y mientras más grandes van teniendo más atención. Entonces puedo darles una información como más extendida. ¿Listo? Entonces, hablar del ciclo menstrual es educación sexual. Hablar de los cambios femeninos y masculinos es educación sexual. Decir que van a ocurrir primero en las mujeres que en los hombres es educación sexual. Entender que vamos a ser diferentes y que él va a pasar por esa transformación y que a pesar de la transformación va a seguir siendo un hombre, va a seguir siendo una mujer, también es esencial. Porque cuando uno sufre todos estos cambios, uno en esa metamorfosis no sabe cómo va a salir. Entonces tener la seguridad de que como vaya a salir va a estar bien y va a ser único, especial y diferente y valioso como es también una cosa muy bonita de entender previo a que a uno le pase. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que vivir esos procesos en solitario y con el miedo de no tener ni idea qué estaba pasando? Entonces la idea es que estos niños y niñas empiecen a entender que esta situación va a poder suceder. Como verán, en esta última fase de la que vamos a hablar en este episodio, estamos siendo todavía el sol, ya vamos derecho para el ocaso. No quiere decir que nos vamos a desaparecer, el sol siempre está, pero ya no vamos a tener la posición central en la vida de ellos. En la adolescencia vienen nuevos retos, porque en la adolescencia ellos empiezan a ser mini adultos. Entonces, ojo con todo esto que les he dicho,
desglósenlo, chequenlo, revísenlo. Sé que son muchas cosas, pero es un abanico grande de opciones de lo que sé que les podría suceder. En todo caso, recuerden que hablar de sexualidad se aprende a través del ejemplo y que se educa no solo a niños que preguntan, sino también a niños que no preguntan. Entonces no esperen a que les pregunten, pongan los temas, sientan el cuerpo, cuando sienten así como ese desazón y empiecen a hablar. Y también les voy a decir, para cerrar, una cosa, educación sexual la pueden dar mamás y papás, independiente del género de los pequeños seres humanos. Es decir, porque mi hijo sea hombre, por ejemplo, no quiere decir que yo no pueda hablar de sexualidad. Porque mi hija sea mujer, en caso de que yo fuera hombre, no quiere decir que yo no pueda hablar de sexualidad. Y si usted tiene ese caso, intégrese, porque la visión del femenino y la visión del masculino son importantes. Si usted está en solitario, solo creando desde el femenino, pues háblele de lo que usted cree que podría ser el masculino, pero trate que no siempre sea desde lo malo. Hablemos siempre también de cómo sí, porque cómo sí vincularnos, cómo sí tener la confianza para establecer esas relaciones, es también todos estos pasos que necesitamos para ser adultos, que podamos ser plenos en nuestra sexualidad. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido un montón.